Hemos hecho un taller que tiene cosas generales, pero hemos enfocado algunos ejercicios a estímulos. ¿Por qué? Porque el parkour consiste en adaptarse a situaciones reales. Las situaciones reales no se dan cuando tú quieres, no se dan cuando, venga, ahora tengo una situación real, voy a hacer algo, sino que en cualquier momento de nuestra vida vamos a tener que usar las habilidades que ahora aprendemos, y esas situaciones en la vida no llegan cuando nosotros queremos, sino cuando llegan. Entonces tenemos que estar preparados a esos estímulos en cualquier momento. ¿Yo? Tienen que hacer más cosas de este tipo para, yo que sé, para que la gente sepa lo que es el parkour. Porque ahora, por ejemplo, la gente no tiene una actitud tan negativa cuando entrenamos. A veces se quedan mirando con mala cara. Ahora incluso aquí, han preguntado por curiosidad ya, incluso, porque han visto que era algo decente. Aquí nos suelen ver a lo mejor un pequeño grupo entrenando, ¿no? Como ya hemos dicho, después se vienen a lo mejor de vez en cuando chavales chicos, ¿no? Que los vemos entrenando y demás, pero grupos así grandes haciendo un entrenamiento en común, ya físico y compartiendo y demás, ¿no? Vamos, es lo que ha dicho Yacine, viendo la gente, ¿sabes? La gente se para a mirarnos, ¿sabes? Y para ver lo que hacemos, lo que íbamos a hacer antes por ahí, por ejemplo, allá abajo, lo de los grimpeos, y se han visto algo más organizado, pues como cada uno es más positivo. God knows I know it's not a lot. I'm headed somewhere but I don't know where just yet. I've still got something left to prove that there's nothing I won't do. Do what it takes so I can bring you back again. All my life, you're the one thing that's always been real. Bien, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¡Bien! Así me gusta, este chaval viene con actitud, ¿eh? Y quiero que todo el mundo venga así. Muy bien, vamos a empezar primero con un calentamiento parecido al que hicimos ahí en Huelva, un poco común, y vamos a tratar luego la parte de cooperación. Es muy importante la cooperación, porque cuando practicamos parkour, digamos que es algo que parece muy individual, porque realmente solo depende de tus capacidades, ¿vale? Ni siquiera depende del entorno, depende de vuestras capacidades, de vuestras habilidades. Pero ¿qué pasa si algún día no podéis hacer un salto solo, tenéis que subir a un sitio muy alto y no podéis hacerlo solo? Si tenéis a alguien y no sabe ayudaros, realmente os vais a quedar en blanco como diciendo ¿y cómo salgo de aquí? ¿Qué hago? ¿Cómo trepo? ¿Cómo? Aún teniendo esas capacidades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a centrar un poco la parte específica en la cooperación. Vamos a hacer cosas en pareja, ¿de acuerdo? Iremos rotando un poco para evitar tener siempre la misma pareja, que nos socialicemos un poquito más y bueno, sobre todo espero que disfrutéis y que aprendáis muchas cosas útiles.
el parkour, que realmente es lo que nos une. Pues contadnos eso, ¿qué os ha parecido? ¿Qué diríais vosotros? A mí una cosa que me gustó mucho es que habéis planteado un plan abierto, que no ha sido en plan hacer esto y repetirlo, sino que habéis dejado para la creatividad que cada uno lo haga a su forma. Entonces eso me parece súper importante. Bueno, a mí me ha gustado mucho que el entrenamiento ha sido para todos los niveles, que a mí me pasa mucho que a lo mejor estoy entrenando o estoy ayudando a amigos que quieren aprender y me cuesta mucho darle ejercicio o algún tipo de entrenamiento al que se adapte a su nivel. Y me ha gustado mucho que esto me ha valido a mí y le ha valido a cualquiera que tenga cualquier tipo de nivel. Claro. ¡Esa es! Habits of the lemmings die hard. Patterns of obsession go far. Digging ditches so they never see the stars. Now all them lessons learned get buried in the yard. And ways of the weapon bombard. Building mountains of them body bags large. Rubbernecking while collision greet your car. And you may know your name but don't know who or what you are. You a slave. You a slave. You a slave. Bueno, pues vamos a hacer un calentamiento que también, si sois algunos gente curiosa, podéis recopilar para vuestros entrenos, ¿no? Va a ser un formato que podéis usar luego de cara a preparar vuestras sesiones de entrenamiento de la manera más segura posible, ¿ok? Entonces empezamos con un bloque de movilidad articular, así que nos ponemos de pie en una semicircunferencia por aquí y vamos a empezar ya a darle y a movernos, que se ha hecho tardísimo, chavales. Apetezca la guinda del pastel, con el espíritu de la asociación vamos a hacer un reto físico que no va a llevar demasiado tiempo, 10-15 minutos, ¿vale? Así que el voluntario que quiera hacer el reto físico y morir con nosotros, que se venga conmigo. Vamos a por ello. Sector valientes. Yo veo por ahí alguno que pensaba que se iba a apuntar. Yo soy menos valiente. Ah, vale. Yo soy menos valiente que los demás, ¿eh? Un poco menos. Mucho menos. Se buscan valientes. Lo suficiente para estar. Vamos a hacer un reto cooperativo, conjunto, ¿vale? Hasta que no terminemos, todos, no se va nadie, ¿vale? Así que, ¿qué? ¿Aceptamos el reto o no lo aceptamos? Es así, son 15 minutos de reloj. ¿Aceptamos el reto o no lo aceptamos? Si lo aceptamos, es una prueba mental. Esto no es para ponernos fuerte porque en un día no te pones fuerte. Así que el valiente que diga, lo afronto, venga. 15 minutos aquí dando el callo, ¿ok? Perfecto. Bien, tenemos que hacer los que seamos. ¿Contamos los que somos? Bueno, para cuando pasen los 15 minutos. Ok, 24 somos. Venga, yo 25, vamos a hacerlo. Esa es. 25 somos. Vale, entre todos tenemos que hacer 500 planchas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Entre todos. 500 planchas.
¡Agua! Enhorabuena. Madre mía. Vale. ¿Queda algún motivado? ¿Queda algún motivado? ¡Yo! Venga, 5 regalos. ¡Queda motivado! Vale, voy a hacer 20 repeticiones tocándome el tobillo contrario con una mano y con otra, es decir, 10 con cada mano, ¿de acuerdo? He was living his life in the fog, oblivion's welcoming arms. His view of society marred, no perception of forces at large. Quite the misfit and always on guard, and his mind rang a silent alarm. And so is the ground of a future that waits when you feel like you ain't where you are. Out of control is compulsion to flee, absent of value is best he could see. As from within, so without intervene, he would strike out on his own eventually. And so it would be, patience no virtue amid certainty. Fortune and none but determinedly. On the day when he had turned 23, he decided to leave. He was gone. Was like an addiction he soared on a glorious high. Living to him was a mission devoid of objective in mind. He'd move at the drop of a dime with no thinking or questioning why. Never developed attachment to things or would get left behind. This was the method that patterned his ways. Perpetual motion without any reins. No repercussions, no piper to pay. No obligation to come into play. Nothing to weigh, no one to sway. No inhibition or stress to allay. No benefit to the bond that he'd say. So die on the morrow but live for this day. Lone as the wolf strays, he remained one in kind. A habit of force made as he weighed far and wide. Now onwards and upwards, no grind. If you don't seek, you can't find. Devil may care, well no devil compared. He was on a one hell of a ride, he was gone. Bien. Antes de nada quería deciros que nos alegra mucho poder estar aquí. Llevamos una semana entera viajando por toda Andalucía, durmiendo poquísimo. Y la verdad que estamos muy contentos por cómo han ido los talleres, la gente ha respondido muy bien, súper motivada, con muchas ganas y nosotros aún con más, ¿de acuerdo? Este es el broche final del tour que hacemos, tenemos pensado hacer alguno más, nos gustaría que estuvieseis pendientes de las próximas novedades porque iremos avisando cosillas para las cosas que vayan saliendo, ¿de acuerdo? Bien.
Yo pienso que incluso los entrenamientos normales, que no sean necesarios estos talleres ni clases ni nada parecido, solo en un entrenamiento normal se debería también entrenar eso, el compañerismo y... La actitud que me ha encantado del taller, ese arrojo, ese que no... Como que no nos daba pena los niños que estuvieran cansados. Nosotros muchas veces a lo mejor decimos, venga, si no puedes con esto, haz esto otro, bueno, déjalo. No, y vosotros es a fuego con todo y eso me ha gustado mucho y seguramente lo implementaremos también nosotros y les daremos más caña a los niños y a las niñas. Me ha encantado también veros como grupo, como asociación, también de gente tan sana como se os ve, ¿no? Que es verdad que muchas veces hay la impresión de que es pues, gente joven, salvaje, saltando edificios, que pueden robar, sucia o botellón, y para nada. Veo que es gente sana, con unos valores que ya antes habéis apuntado y digo, joder, son valores espirituales. Me parece maravilloso que la gente joven esté hablando de eso en la actualidad. I think it's really, really important that there is such an association like that, because as I said, there are so many values that parkour community has, or that parkour can give to you, and if these values get lost on the way of competition and wanting to be the best of the best, the biggest part of parkour gets lost, and this biggest part is the values. So DAP tries to keep these values, and yeah, so that in, let's say, 10 years, the kids that start with parkour still have these values, and that doesn't get lost.